volvemos, no nos estaban escuchando, creo que ya ahora sí nos están escuchando. Bienvenidos, ahora sí, hola papá, ¿cómo estás? Hijo, Dios te bendiga. Qué bueno, qué especial poder estar esta noche reunidos, qué bueno poder que estemos aquí, en este medio, que podemos participar en esta reunión diferente. Es una reunión diferente porque no es una reunión de pronto en la cual cantamos, y es una reunión que está enfocada principalmente para que ustedes puedan participar. Es un grupo, ustedes hacen el grupo y el grupo lo hacen o lo hacemos cuando después de terminar esta transmisión y la explicación que hacemos, ustedes se reúnen en su familia y realizan la guía para la discusión que está en la descripción de este video. Más adelante vamos a ponerlo y vamos a compartirlo allí en el chat. Papá, ¿podrías empezar esta noche orando para Bueno, vamos a orar. Un saludo para todos que nos están viendo y también participando en este tiempo de bendición. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, guía nuestra vida, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, de calidad, donde nuestro corazón, Señor, rebose de alegría, donde podamos recibir esta palabra llena de gracia y de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que se conecta con nosotros, que más tarde en repetición podrían ver también, Señor. Te pido que bendigas cada familia, cada hogar, Señor, que dispone su corazón también para llevar adelante un grupo en sus casas, que todos podamos participar activamente aprendiendo más de la palabra del Señor. Confiamos y esperamos en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Bueno, saludamos a las personas que nos han escrito ahí en el chat. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que usted pueda ver esos saluditos. Nos saluda Cecilia Sandoval, dice familia Masmela, preparados para la palabra de Dios. Nos saluda también Laura Gallego, dice familia Cardona Mesa, Marester García, Angie Nicole, dice buenas noches a todos, Dulfay, Janet y Angie conectadas. Nos saluda Gabriel Pulgarín, Tatiana Páez, nos saluda también Ana Yive, nos saluda Betsabe García, Pastora Jiménez, Manuel Quintero, la Manuelito, Laura Durango, dice buenas noches a todos. Jessica Paola Vargas también nos saluda Viviana, nos saluda Diana Díaz, nos saluda también Yolanda Gómez, nos saluda Dios David Restaura, Maritza Belandia, dice estoy con mi madre Carmense, mis hijas Pilar Escobar, hola Pili, nos saluda Jamie, Gabriel Pulgarín, dice no se oye, pero creo que ya nos están escuchando, ¿cierto que sí? Bueno, a ver, creo que todavía no se escucha, vamos a ver, sí se debe escuchar. Bueno, Jamie Cardona dice no se escucha, pero creo que ya nos deben estar escuchando. Nos saluda también Carmenza Fonseca, Maritza Bailandia dice no se escucha, sí, ya sabemos que no se escucha, pero ya nos deben estar escuchando, díganos que sí. Maritza dice ahora sí. Héctor Peña dice buenas noches pastores. Jamie Cardona dice la manito. Pastora Jiménez dice Marisol Valencia y Sofía los saluda. Nos saluda a ver quién, María Elena también. Nos saluda Sara Gómez, dice buenas noches Sara y Marta conectadas. Bueno, qué bueno que estemos conectados esta noche con el propósito pues de conectarnos entre nosotros como familia, como iglesia y también conectarnos pues sobre todo con el Señor. Vamos a continuar con el tema que venimos tratando, que estamos hablando en general sobre comprendiendo el Antiguo Testamento. Sí, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. El viernes pasado estábamos hablando de un tema, sí, del pacto de Dios con Moisés. Cómo el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en un momento determinado de la historia y luego salen a la libertad con muchas riquezas y luego salen y recorren un espacio y llegan al Mar Rojo, se abre el Mar Rojo y luego se encuentran ahí al lado del monte donde Dios le habló a Moisés. Moisés sube, Dios le da toda la ley a Moisés allí, una ley que iba a regular todo el pueblo de Israel. Pero también vimos el viernes pasado algunas preguntas que nosotros debíamos responder y una de ellas es ¿quién es el Dios que rescató a Israel?
pues el Dios que rescató a Israel es un Dios santo, es un Dios celoso, es un Dios distinto a nosotros, merece toda la reverencia, merece toda nuestra adoración y que obviamente aborrece el pecado. Una segunda pregunta que estuvimos haciendo es ¿cómo esperaba Dios que su pueblo viviera? Pues Dios escogió a su pueblo Israel, el pueblo de pacto, y Dios mismo pues los había rescatado y les dio la ley precisamente para que pudieran tener una buena relación entre ellos y también tener una buena relación con Dios, y a través de la ley pues se regularan todas las cosas allí entre ellos. Y también una tercera pregunta, ¿cuál era el plan de Dios para su pueblo? Y bueno, el plan de Dios para su pueblo es que el pueblo de Dios debía ser un reino de sacerdotes y santos también, ¿cierto? Un reino de sacerdotes y un pueblo santo. El rey o el sacerdote debería representar a Dios, un Dios santo ante un pueblo pecador, pero también debía representar al pueblo pecador ante un Dios santo. Este pueblo, ¿qué debería hacer? Debía orar, debía interceder por las naciones que estaban alrededor de ellos. Era un pueblo que Dios tenía para bendecirlo, una nación santa, bendecida para Dios. Sí, y pues de lo que vamos a hablar hoy es sobre sacrificio y expiación, que es un poco lo que nos quedó pendiente un poco hablar la vez pasada, que comenzamos a hablar sobre la ley y sobre cómo Dios desea tener una relación con un pueblo, y pues todo esto viene relacionado con lo que venimos hablando, ¿no? O sea, Dios creó al ser humano, comenzó a mostrar la forma como buscaba restablecer esa relación inicial que el ser humano perdió en el jardín del Edén, y Dios invita a la humanidad a tener una relación personal con Él. Pero las personas son pecadoras. Entonces, ¿cómo personas pecadoras pueden tener una relación con un Dios santo? El hecho es que Dios no baja sus estándares para eso. O sea, Dios sigue siendo santo. Entonces, ¿cómo puede establecerse esa relación? La solución de Dios para el pecado es el sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, encontramos muchas formas a través de las cuales Dios muestra lo que significa ese sacrificio. Y nosotros vamos a ver realizado completamente el significado de esos sacrificios en la persona de Cristo, pero podemos ver las etapas o las formas o los métodos, digámoslo de alguna forma, o las enseñanzas que Dios estaba intentando traer por medio de sus sacrificios. Y el primer caso en que Dios habla en su palabra de los sacrificios es con Adán y Eva, porque después de que ellos pecaron, Dios los saca del jardín del Edén y ellos ya no van a tener la comunión con Dios cercana, ya no van a verlo, a sentirlo de la misma forma. Y lo que hace Dios es que los viste con pieles de animales. Dice allí en Génesis 3:21, dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. O sea, Dios los vistió con pieles. O sea, el asunto, y cuando la Biblia habla de eso, no quiere decir que Dios les hizo una ropa. O sea, que Dios sacó de la nada ropa, sino habla específicamente de pieles de animales. Porque lo que hizo Dios fue un sacrificio para poder vestir y cubrir la vergüenza del ser humano. El ser humano había pecado, se había apartado de Dios, y Dios cubrió la vergüenza del ser humano con el sacrificio de unos animales. Y allí podemos ver el primer caso del sacrificio o de sacrificios en la Biblia. Sí, el otro sacrificio que queremos hablar en esta noche es de Abraham con Isaac. Sí, pues Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo. Imagínate por un momento esta situación, cómo se había podido sentir Abraham, sabiendo que Dios le había prometido una gran nación y le promete un hijo y le da el hijo y luego le pide que le ofrezca el hijo. Pues debió haber sentido muy mal, pero él dijo: yo voy a obedecer. Abraham confió en Dios. Abraham pensó que si, bueno, yo sacrifico a mi hijo, seguro entonces Dios lo podrá resucitar. Miremos unos textos que están ahí precisamente en Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac,
en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y sigue el texto. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Y algo especial aquí es que pues Abraham obedeció, preparó todo, subió al monte para sacrificar a su hijo. Y dice que cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo, Dios lo detiene. ¿Y qué hace Dios? Dios provee. Dice que Abraham ofreció un carnero en sustituto por Isaac. ¿Qué podemos aprender aquí en esta lección? Bueno, que Dios podría haber aceptado un sacrificio humano, pero no lo hizo, no lo permitió, hasta que sacrificó a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados, ahí en la cruz del Calvario. Un cordero, una vez para siempre. Así que en el caso de Abraham, pues Dios aceptó un sustituto, un carnero que reemplazó a Isaac. Fue en ese momento que Abraham entonces supo de la misericordia de Dios y cómo Dios provee también. Uh-huh. Y lo siguiente que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son los sacrificios en la ley de Moisés. Entonces, cuando Dios le habló a Moisés al respecto de la ley, también había una parte importante que, por ejemplo, encontramos una parte en el libro de Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, pero sobre todo en Levítico, que habla la regulación de los sacrificios. Y entonces Dios le dice a Moisés qué debían sacrificar. O sea, eran animales, pero también habían ofrendas de alimentos, de comida, de cosas. ¿Cuándo debían hacerlo? ¿En qué momento? Todos los días debían ofrecer algunos tipos de sacrificios, en la mañana, en la tarde, las personas en qué momento podían o debían hacerlo. ¿Cómo se debían hacer esos sacrificios? ¿Cómo se debían matar los animales, desangrar, preparar, poner en el altar? ¿Y dónde debían hacerlo? Habían varios tipos de ofrendas, de sacrificios, y las funciones básicas o los propósitos básicos de los sacrificios habían tres básicamente, a pesar de que se pueden examinar cada uno con un propósito determinado, pero habían básicamente tres propósitos. El primero era agradecimiento, agradecerle a Dios, decirle gracias Señor, y se ofrecía un sacrificio de alguna cosa, de algún animal o de algún alimento. También había unos sacrificios de adoración, que el propósito era que la persona o el adorador al ofrecer ese sacrificio estaba rindiéndose y humillándose, o sea, sometiéndose a Dios. Y el que nos atañe más el día de hoy, el que estamos centrándonos, es el sacrificio de expiación. Y la palabra expiación tiene un significado muy interesante, y la expiación tiene que ver, o el significado implica la reconciliación o enmendar los errores. Entonces, cuando alguien ofrece un sacrificio de expiación, está buscando por medio del animal reconciliarse con Dios, enmendar los errores y restablecer la relación que se había ofendido con Dios. Y en los sacrificios, las personas, los israelitas, porque hoy no hacemos sacrificios, los israelitas podían tener una forma tangible, porque era algo real, un animal que era sacrificado, que le cortaban el cuello, que sacaban su sangre. Y en el libro que estamos leyendo, sobre el cual estamos basando estas enseñanzas, Multiplícate, de Francis Chan, que los invitamos que se puedan unir a leerlo con nosotros, habla al respecto de cómo ese sacrificio habla del pecado, o sea, el olor de la sangre, lo sangriento, lo violento en parte del sacrificio, muestra un poco todo lo que implica el pecado, que es algo sucio, que es algo feo, que es algo doloroso, que es algo incómodo. Y entonces, por medio de ese sacrificio tangible, la persona que lo ofrecía puede mostrar de forma tangible, de forma real, aflicción por el pecado. Está muriendo alguien, está muriendo, bueno, algo, un animal.
también muestra el deseo de tener una relación con Dios, o sea, algo real, o sea, no solamente era el hecho de que, como algunas veces nos pasa, yo quiero tener una relación con Dios, pero mañana empiezo y todo lo dejamos siempre para luego. Lo estaba expresando de una forma real, concreta en ese momento. Y también se estaba proveyendo un sustituto. La persona, cuando ofrecía normalmente un sacrificio de animal, de un cordero, ponía las manos sobre el animal, como diciendo, este animal está muriendo lo que yo merezco morir. La muerte, mi pecado, mi condena, lo que yo soy, este animal lo está sufriendo en mi lugar. Sí, el día de expiación se llama el Yom Kippur. Todavía el pueblo judío lo celebra, hasta el día de hoy lo están haciendo. La verdad es que Dios toma la adoración en serio de nosotros y es importante que nuestra adoración a Él sea verdad cada día mejor. Y da instrucciones, ¿sí?, detalladas de cómo entrar en su presencia. Este tema es importante porque Dios les habla al respecto de cómo una vez al año debían hacer un sacrificio especial. Y de eso se trata el día de la expiación. Sí, y ahí precisamente tiene que ver con el sumo sacerdote, que Dios toma un hombre dentro del pueblo de Israel, que era el sumo sacerdote, y debería entrar una vez al año ahí al lugar santísimo y presentar ofrendas. Y él tenía que, cuando debería entrar al lugar, debería llevar la sangre, ¿sí?, de un animal que fuera puro, que fuera sin mancha, debía presentarse allí. Así que debía presentarse delante del Señor y llevar eso. Y se utilizaban 3 animales en este tipo de ceremonia. Uno que era un toro que se sacrificaba, y precisamente se sacrificaba era por los pecados del sumo sacerdote, el que iba a entrar allí, porque él mismo pues no podía santificarse a sí mismo, necesitaba un sustituto para hacerlo. Y había 2 cabras, ¿sí? La primera, entonces, que era sacrificada, y su sangre, entonces, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, rociaba sobre el propiciatorio. Allí la tapa precisamente del arca del pacto. Y ahí en el arca del pacto, pues estaba la ley que había sido rota por el pecado, sí, del pueblo de Israel. Ellos habían transigido la ley. Pero cuando el sacerdote rociaba encima del propiciatorio, Dios veía, precisamente era la sangre que estaba encima allí, y entonces lo que hacía entonces era que se expiaba el pecado de todo un pueblo. Y el segundo animal que vemos aquí, o el tercer animal, que era otra cabra, dice que el sacerdote colocaba sobre su cabeza, la cabeza del animal, y colocaba sus manos, simbólicamente diciendo que transfería todos los pecados del pueblo, y lanzaba el animal, lo lanzaba que se fuera hacia el desierto y se perdiera, diciendo con esto entonces que ya que el animal se iba y que se olvidaban entonces de todos esos pecados. Esto era repetido cada año en el pueblo de Israel porque ellos seguían pecando. Entonces el día de la expiación pues no hacía como perfecto de una vez limpiados los pecados, sino que simplemente, como decir, por un año tenemos aquí algo que Dios está haciendo. Este día de la expiación es muy importante porque era la única vez en el año que solamente una persona podía entrar hasta la mismísima presencia de Dios. Y entonces cuando el sacerdote colocaba esa sangre sobre el arca del pacto, que era una caja de madera recubierta de oro, pero la tapa era de oro puro, un cofre, dentro de ese cofre estaban las 2 tablas de la ley. Entonces cuando el sacerdote colocaba esa sangre, Dios veía la sangre, la expiación, y no la ley que el pueblo había roto. Era un sacrificio en el cual el pueblo se reconciliaba anualmente con Dios, expiaba su pecado por medio de sus sacrificios. El problema de los sacrificios de animales, ¿cuál era? Pues es que era necesario repetirlos. Habían sacrificios que eran diarios, no se llevaba esa sangre hasta adentro, y había uno que se repetía anualmente. Y a pesar de que un sumo sacerdote muriera, el siguiente sumo sacerdote tenía que seguirlos haciendo para reconciliar el pueblo. Estos sacrificios no tenían la efectividad de poder transformar el corazón de los que transformaban estos sacrificios.
era simplemente una forma de restablecer la relación en ese momento, pero sobre todo era una gran enseñanza que Dios nos estaba dando al respecto de lo que iba a hacer Jesucristo luego. Pero hay una parte importante de esto, es que luego, a medida que el pueblo de Israel fue avanzando en el tiempo, el pueblo se acostumbró a hacer los sacrificios, a hacer los ritos, a hacer las actividades, pero su corazón se había apartado de Dios. Y Dios estaba interesado mucho más en el corazón de los adoradores que en los sacrificios mismos. Pero tengamos esto en cuenta, Dios mismo les había dicho que los hicieran. Y esos sacrificios eran importantes para mantener la relación con Dios. Pero no tenía ningún sentido hacerlos si su corazón estaba lejos de Dios. Dice el libro de Oseas, el capítulo 6, versículo 6. Dice, lo que pido de ustedes, eso lo dice Dios, es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué estaba diciendo aquí Dios? ¿Que no quería los holocaustos? Pues sí los había dicho, sí los había pedido. Pero lo que está diciendo aquí es que es más importante el corazón, el amar a Dios, el buscarlo a Él que los sacrificios. Que es más importante eso, que primero antes de ofrecer un sacrificio, que lo que se debía buscar es tener el corazón correcto. Y Dios no había querido tener en cuenta a Dios. Había seguido haciendo los sacrificios, pero había dejado de tener en cuenta a Dios y había menospreciado a Dios. Y había llegado al punto, al final del Antiguo Testamento, lo leemos en el libro de Malaquías, de cómo las personas despreciaban a Dios, le ofrecían lo peor, le ofrecían las cosas sin tener en cuenta el significado de los sacrificios y se acercaban a Dios de cualquier manera. Entonces, miremos lo que dice Dios en Malaquías 1:11. Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y Dios habla allí de que Él es un Dios santo y de que Él merece ser servido con reverencia y amor y temor. Y en todas las naciones habían personas que lo servían así con ofrendas puras. Pero el pueblo de Israel había comenzado a despreciarlo y ofrecerle cualquier cosa, lo que mostraba que es lo que había en su corazón. Entonces Dios les dice allí en Malaquías 2:3, castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Dios se había ofendido por la actitud del corazón de la nación de Israel. Había un problema sobre estos sacrificios y es que como no transformaban el corazón y las personas mismas habían llegado a despreciar a Dios, no lo habían tenido en cuenta, no habían seguido el camino que Dios deseaba. Sí, el sacrificio final, lo que hemos estado hablando de todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pues encuentra su culminación en Jesús. El escritor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 13, nos dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios vivo. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En la muerte de Cristo, ¿sí?, encontramos la culminación. Podríamos decir que era la culminación de estos sacrificios. Posiblemente lo sigan haciendo o los quieran seguir haciendo. Pero en Jesucristo se realiza y se cumple todo el significado de los sacrificios. Jesucristo es y fue el Cordero perfecto, presentado una vez y para siempre por todos los pecados. Y no como los sacrificios anteriores que cubrían el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que es un sacrificio perfecto. Es el único y definitivo sacrificio por nuestros pecados. Así es, ese es el único sacrificio. O sea, Jesús con un único sacrificio y un definitivo sacrificio
ha pagado el precio por nuestros pecados, pero no solamente ha pagado por nuestros pecados, sino para limpiarnos por dentro, transformarnos. Porque lo que leíamos allí en Hebreos, esos sacrificios antiguos del Antiguo Testamento limpian a las personas por fuera, pero el sacrificio de Cristo puede limpiar nuestra conciencia, lavarnos por dentro, hacernos aptos como adoradores para servir a Dios. Como conclusión de lo que estamos hablando el día de hoy, podemos resumir que nosotros estamos normalmente, aplicándolo a nuestra vida, estamos normalmente nosotros muy orientados a ganarnos las cosas con nuestro esfuerzo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos en la salvación como algo que ganamos, como algo que tenemos que esforzarnos para obtener. Pero lo que la Biblia nos habla en todo esto que hemos estado hablando sobre el sacrificio, habla de cómo Dios ofrece o muestra una manera de ofrecer un sacrificio para reconciliarnos con Él. Y lo ha hecho de forma definitiva en Jesucristo. Y el punto principal de lo que vimos hoy es que hay un sustituto, y ese sustituto es Jesucristo, quien tomó nuestro pecado sobre Él mismo. Él pagó el precio para darnos perdón y además lo hizo porque nosotros no podemos ganarlo o lograrlo. Y no busquemos hacer eso. No busquemos hacer eso. Eso es una de las cosas que nosotros podemos hacer aún cuando estamos yendo a la iglesia, cuando hacemos cualquier clase de cosas. Entonces, intentamos esforzarnos por sentirnos perdonados o por recibir la salvación. No se trata de eso. Se trata de que Él ya lo pagó. De eso se trata la gracia de Dios. Y de que podamos aceptar ese perdón y comenzar a vivir con los resultados de esa gracia y del poder de Cristo. La parte más importante de lo que ustedes van a hacer hoy como grupo es que van a leer un texto que está en el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 11, hasta el capítulo 10, versículo 25. Tal vez es mucho más de lo que estamos acostumbrados a leer, pero esa parte es la más importante, porque este último punto que hablamos sobre el sacrificio final de Cristo, nosotros solo nombramos algunos detalles, pero ustedes van a realmente estudiarlo y van a hablar sobre eso el día de hoy. Van a tomarlo para ustedes, pero necesitan leerlo. Ustedes recuerden, son los que hacen el grupo. Allí en el chat acabamos de poner también la guía del grupo. Vamos a fijarla por aquí para que quede arriba en el chat y usted la pueda ver. A ver, no, porque no la fija. A ver, no sé si la ven. No sé si ustedes pueden ver en el chat, ya quedó fijada. Eso, muy bien. Y en esa guía está la guía de discusión para que hagan el grupo. Recuerden, nosotros aquí no hacemos el grupo, nosotros compartimos un bosquejo general del tema. Ustedes hablan de las preguntas y hacen el grupo. El grupo lo hacen ustedes, queridos hermanos, querida iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y recuerden también las transmisiones que tenemos mañana a las 4:30 de la tarde. El domingo tenemos presencialmente 10 y 11:45. Mi papá va a compartir un anuncio especial. Sí, esta noche nos unimos con varias iglesias en un tiempo de oración de las 8 hasta las 12. Te quiera conectarse un ratico, en un momento, después de que terminen los grupos, voy a enviar un vínculo para que se puedan conectar allí. Entonces, a través de YouTube vamos a estar viendo, sí, como a través de la Misión Panamericana, el presbítero Gerardo Cote y esto, vamos a estar orando un tiempo y clamando al Señor, porque necesitamos como iglesia también clamar al Señor. No solamente lo hagamos personalmente, necesitamos también interceder por otros y estar orando también por nuestra nación. Vamos a orar para terminar entonces este tiempo aquí, pero usted sí va a continuar allí. Acuérdese de bajar toda la guía y poder hacer el grupo en su casa. Si usted no tiene un grupo, pues entonces empiece a hacerlo. Baje la guía, allí está toda la pregunta, lo que tiene que hacer, y es muy fácil la forma como puede guiar el grupo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, por ese tiempo maravilloso que hemos podido compartir, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Que entendamos todo el propósito eterno, lo que tú tienes para nosotros como tus hijos y como tu iglesia. Bendecimos cada grupo y cada persona, Señor, que se anima en su corazón, Señor, para hacer el grupo, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos vida en esta hora, declaramos sanidad también a las personas que están enfermas, declaramos, Señor, vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por conectarse con nosotros. Dios los bendiga.